Señor, te Gracias. damos muchas gracias porque podemos tener este estudio. Gracias, Padre, porque lo preparó Miguel. Y te queremos pedir que podamos aprender. Ayúdanos a mantenernos con este alertas y además, Señor, atentos al estudio. No guárdanos de diversas distracciones, Señor, de pensamientos errantes. Y Padre mío, pues te quiero pedir que tú guíes a Miguel en cada una de las cosas, de las enseñanzas que nos va a dar. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, eh, la, la parte, pues, seguimos con los dardos de fuego del maligno, y la parte que estábamos analizando es que cuando la liberación no nace del yo refinado, sino del Cristo resucitado, la victoria no consiste en la carne, perdón, no consiste en que la carne se vuelva confiable, sino vivir por el poder del Espíritu. O sea, la naturaleza humana, la naturaleza carnal o los rezagos de lo que fue nuestro viejo hombre, siempre va a querer tomar el control. Más adelante vamos a ver más detalles, no aquí, sino el estudio del domingo. Pero ahorita lo importante es que la historia bíblica nos confirma una y otra vez cómo los seres humanos podemos confiar en Dios en un tiempo y luego dejamos de confiar en Él. Entonces, vamos a ver otro ejemplo, Josué. En el capítulo 7, se nos muestra otra escena. Israel había visto la caída de Jericó, recuerden, rodearon Jericó, las trompetas, todo cayó. Fue una victoria totalmente sobrenatural porque todos los muros cayeron y Israel rodeaba la ciudad y bueno, la destruyeron. Pero luego viene la escena de Jai, una ciudad menor, aparentemente fácil de conquistar. ¿Y qué hace el pueblo, incluyendo a Josué? Subestima el peligro. No todos suben, dicen, vayamos unos 10,000 nada más o algo así, ¿no? La estrategia parece razonable, pero ¿qué sucede? Son derrotados. Más tarde la misma palabra nos revela el pecado de Acán. Y entonces aquí se juntan dos problemas: confianza estratégica, estrategia humana y pecado oculto. ¿Ven ustedes? Entonces, nosotros podemos tener grandes victorias como pasó en Jericó, pero no debemos descuidarnos de depender de Dios. Lo mismo pasó con cuando engañan a Josué, que no consultan a Dios y hagan pacto con nosotros. ¿Y qué sucede? Hacen pacto y resulta que eran, Todas bonitas. exactamente, eran de los que a los 3 días se dan cuenta que los gabonitas estaban ahí, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió con Israel? Después de una gran victoria, el pueblo asumió que la siguiente batalla sería sencilla. Para nosotros la enseñanza es que una victoria pasada no garantiza la protección presente. Muchas personas vivieron un tiempo intensamente para el Señor, sirviéndole de corazón, y luego de alguna manera se enfría su corazón, dejan de depender de Dios, y entonces se concentran en sus victorias pasadas. Y esto no va a garantizar que el diablo no nos ataque. Recuerden ustedes que nosotros debemos aprender que cuando haya una iglesia, por ejemplo, en desobediencia, es necesario aplicar disciplina. O sea, una iglesia en desobediencia comienza por la frialdad de los integrantes. O sea, muchas veces personas sirvieron bien durante un tiempo y todo, y de repente, por alguna causa, dejan que su corazón se enfríe y entonces empiezan a permitir pecados, empiezan a permitir situaciones en su vida que muchas veces habían desechado antes, y eso obviamente afecta a sus vidas. Y si son líderes religiosos en la iglesia, afectan a los demás, quiéranlo que no. Entonces,
Nosotros tenemos que aprender, primero nosotros, a mantenernos siempre en una vigilancia constante y en una disciplina. Y en nuestra iglesia, cuando hay desobediencia siempre es necesario aplicar la disciplina, porque si no se va a bajar el grado de santidad. Recuerden ustedes que sin santidad nadie verá al Señor. Y escrito está, sed santos porque yo soy santos. Una iglesia que aumenta en santidad porque se predica la sana doctrina, porque los creyentes son obedientes, consagrados, responsables, comprometidos. A veces nos comprometemos un tiempo y luego nuestro compromiso toma un segundo o tercer lugar porque otros eventos en nuestra vida toman prioridades y dejamos de cumplir lo que, o sea, dejamos de ser celosos en el plan o en el papel que Dios nos había dado en la iglesia. Entonces, como decíamos hace un momento, un creyente así puede vivir recordando que sirvió al Señor, que estuvo un tiempo activo en lo que son la cuestión de la palabra, siempre estuvo en obediencia, y Dios lo usó mucho, como usó Israel, como Josué, recuerden, sucesor de Moisés, Dios lo dejó, porque siempre estaba consagrado y siempre fue fiel, pero hubo situaciones en las cuales falló y es precisamente la autoconfianza. Entonces, nosotros podemos decir como creyentes, cuando empezamos a bajar nuestro nivel de santidad, empezamos a permitir pecado, yo conozco la palabra y yo ya he vencido otras veces, pero recuerden un punto muy importante. La batalla espiritual no se enfrenta con recuerdos como sustituto de la comunión que debemos de tener cada día. O sea, la vida cristiana es una vida en ascenso donde no nos podemos descuidar. Tú no puedes decir yo, el ejemplo de la cuesta en patines, yo he servido, pero ahorita quiero tomarme un receso, ¿no? Unas vacaciones espirituales, y luego regreso y sigo subiendo. Si tú quitas los ojos de Jesús, vas para atrás. Por eso Pablo dice en Corintios, me propuse no saber otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué debe de vivir en la mente de un creyente? El plan de Dios y la obra de Dios por sobre todas las cosas de nuestra vida o circunstancias que vivamos, o deseos o proyectos. Si Cristo no es la prioridad de nuestra vida, quitamos los ojos de Jesús y ya nos desviamos. Por ejemplo, en Lucas, ¿no? 9:62. Ninguno que poniendo sus manos en el arado y voltea hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Es apto. Ninguno que poniendo sus manos en el arado y voltea hacia atrás no es apto para el reino de Dios. O sea, si tú no tienes los ojos puestos en Jesús, te vas a desviar. Una de las características de Quinara es que recuerden que los surcos, todos hemos visto sembradíos, tienen que ir paralelos para que se siembren las semillas, para que corre el agua, etcétera. Si una persona está haciendo surcos y quita la vista de enfrente, los surcos se desvía del paralelismo y entonces va a ser un desastre, no se va a dar la cosecha como debería ser. Entonces, recuerden, hablando de los 40 años que Israel vivió en el desierto, dependiendo de Dios y recibían el maná, que el maná de ayer no representa la obediencia de hoy. Israel estuvo 40 años en un sentido donde Dios hizo un cambio de generación. Toda la generación que rechazó, que no creyó, fue destruida, salvo Josué y Caleb, obviamente los levitas y todo eso. Y entró una nueva generación, supuestamente con una nueva mentalidad. Entraron los líderes como Josué, que Dios le encomendó el inicio de la conquista de la tierra prometida, pero siempre tenía que depender de Dios. Entonces, la dependencia de hoy es básica. Si no dependemos de hoy, vamos a perder la confianza en nosotros mismos. Y entonces vamos a cerrar a la hora de confiar en Dios o a la hora de apropiar promesas.
Otro ejemplo, y que comentamos constantemente, es Salomón. Es un testimonio, podríamos decir, doloroso. Un hombre que Dios le dice, pídeme lo que quieras que te dé, y él dice, dame un corazón sabio para gobernar este pueblo, etcétera. La respuesta de Dios, te voy a dar eso y además te voy a añadir lo que no pediste, riquezas, etcétera. Tuvo riquezas, sabiduría extraordinaria, privilegios incomparables, conocimiento que sobrepasaba el el conocimiento general. Recuerden, la reina de Saba va y lo visita y lo prueba con preguntas difíciles y él le contesta todo. Recursos, la plata dejó de tener valor, ¿no? Con una historia espiritual de su padre David y él mismo. Y aún así, su corazón fue desviado porque permitió en su vida cosas que no debía, como casarse con mujeres extranjeras, hacer alianzas con otras naciones. Él mismo hizo alianza con Egipto, etcétera, ¿no? Cuando Dios dijo nunca jamás vuelvas aquí, se casó con la hija de Faraón. Entonces, podríamos nosotros entonces preguntarnos, ¿cómo es posible que un hombre tan sabio termine en idolatría? Precisamente porque la sabiduría, si no permanece bajo la obediencia, la sumisión a Dios, puede ser vencida por deseos no rendidos. Y ahí es precisamente donde aquí nosotros tenemos que ver nuestra vida. ¿Qué deseos hay en tu vida que no le has rendido a Dios, que te roban la comunión con Dios, que te hacen distraerte en cosas que no debes, o te roban tus tiempos de oración, etcétera? Recuerden que la palabra nos dice en Tesalonicenses, orad sin cesar. Cuando nosotros dejamos de orar, aunque sabemos que hay tiempos específicos de comunión, pero cuando el Espíritu Santo controla tu mente, te estás en un segundo plano, siempre pidiendo, dependiendo de Dios. Entonces podemos nosotros aseverar esta frase: el conocimiento sin vigilancia no nos protege de un corazón dividido. Esto quiere decir que tenemos que escudriñar nuestros caminos cada día, tenemos que hacer un análisis de nuestra vida a la luz de lo que leemos y aprendemos de la palabra de Dios, de lo que estudiamos, ¿sí? Y esto precisamente es lo que va a impedir que haya un corazón dividido. O sea, un corazón dividido es que tú compartes con Dios la idolatría. Recuerden que muchas de las ciudades conquistadas, por ejemplo, con Asiria, cuando conquistó Israel, empezaron a haber leones que los mataban, etcétera. ¿Y qué dijeron? Oye, pues de las poblaciones que ellos llevaron, porque la estrategia de Asiria era llevarse a la gente a otras naciones y traer de otras naciones aquí para disminuir el poder y la unión y se pudieran rebelar. Pero decían, no, pues manda a traer sacerdotes para que enseñen a tener temor de este Dios. Pero tenían temor de Dios y tenían sus propios dioses, ¿sí? Entonces nos podríamos decir que nuestro corazón siempre debe estar sometido a Dios, y para que esto sea, tiene que estar siendo probados, ¿no? Examinaos, probaos si estáis en la fe, como dice 2 Corintios 13:5, ¿no? Entonces, en el modernismo que nosotros vivimos, hay una ilusión, y esta está basada en la cantidad de información que recibimos. Entonces podemos pensar que la información siempre produce más santidad. Hoy más que nunca esta generación tiene información bíblica también, que la información puede iluminar, si puede hacerlo, pero una mente llena de información bíblica y un corazón no rendido no pueden coexistir, o pueden coexistir peligrosamente. O sea, tendrás dos señores, ¿no? Como dijo eh, este Elías, ¿no? Cuando hace el sacrificio de los profetas de Baal: escogeos a quién servid,
si al Dios vivo o a los profetas de Baal, y hace esta prueba y él destruye. En una más eran 400 de Baal, eran 450 de Acera también, de, de ¿cómo se llama? Jezabel, de sus profetas también. ¿Ven ustedes? Entonces, nosotros podemos ver lo siguiente. Nuestra mente se va llenando de información. Y hay personas que pueden ser capaces de explicar doctrinas correctas. Yo conozco la Biblia, conozco todo lo que implica esta enseñanza, pero están justificando pecados secretos, situaciones ocultas que están viviendo. ¿Y qué hace una situación que no agrada a Dios? Enfría nuestro corazón, lo endurece, y entonces Dios deja de ser nuestro primer amor, que es precisamente una de las reclamaciones que Dios le hace a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, la primera de las 7 iglesias que exhorta. Has servido, has probado a los falsos profetas, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, pregúntate, ¿Dios es mi primer amor todavía o yo tengo ya otros amores? El verdadero amor siempre quiere estar con la persona que ama, todo el tiempo. Por eso las personas se casan, se conocen, se tratan, se enamoran, ven que son compatibles en muchas cosas y deciden unir sus vidas para siempre y comparten eso. Pero ¿qué pasa cuando se enfría la relación? Pues vienen los divorcios, etcétera. ¿Ven ustedes? El amor hay que mantenerlo avivado, cuanto más con Dios. Por tanto, mantener nuestro primer amor es básico, no sea que Dios nos reproche. Entonces aquí tú podrías hacerte una pregunta. ¿Podría Dios decirme a mí que tiene contra mí que he dejado mi primer amor? Piénsalo. Por otro lado, muchas personas que conocen la palabra pueden citar textos y textos de memoria, muchos de ellos, pero no se someten a ellos. ¿Qué es esto? Hipocresía. Recuerden, 1 Corintios 8:1. Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Los judíos, los fariseos, saduceos, herodianos, intérpretes de la ley tenían mucho conocimiento, pero no pudieron ver a Jesús como el Mesías Salvador, porque vivían con sus propias ideas religiosas. Tú puedes ya como creyente haber caído en una situación como esta, haber hecho de la palabra y de tu conocimiento bíblico ya tus propias ideas, tu propia doctrina, y no te das cuenta que te estás alejando del Señor. Por eso deja de ser ir a la iglesia tu primera prioridad, puedes estar cambiando situaciones, cualquier cosa, te quita la convicción del compromiso de estar con el Señor. Todos los que asistimos a la iglesia sabemos que no es lo mismo, aún en recibir la información por YouTube, que estar en el presente. Entonces, cuando no es tu prioridad estar en la iglesia, entonces tú ya estás dejando tu primer amor, porque es un momento de comunión con Dios. Por eso Dios nos habla, por eso Dios, con el mismo texto, con la misma enseñanza, puede hablarnos a todos de distinta manera en función de lo que necesitamos oír de Él. Entonces tenemos que tener conciencia de que la protección no está en acumular contenido espiritual, sino en obedecer a Dios, quien habla a través de su palabra. A veces nos hacemos oidores olvidadizos. ¿Y qué dice la Biblia? Que no debemos ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra. Lo dice Santiago, ¿no? 1:24. Entonces,
Vemos otro ejemplo de Pedro. Antes de negar al Señor, estaba seguro de sí mismo. Aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Su declaración parecía amor, pero estaba mezclada con autosuficiencia. Pedro no conocía su propia fragilidad. No entendía hasta qué punto el temor podía quebrarlo. Por eso Jesús le advirtió que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo. Esa imagen es fuerte, porque zarandear significa sacudir, separar, probar. ¿Ven ustedes? Tú puedes decir, no, yo soy un gran creyente, yo amo a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sí? Cuando vienen las pruebas es cuando se manifiesta lo que realmente somos. Por eso Dios las permite en nuestra vida, porque en las pruebas se muestran generalmente nuestras debilidades. Y entonces, si tú estás con la mente en Dios, te das cuenta de la razón de la prueba. Si mi poder se perfecciona en la debilidad, las pruebas hacen una depuración en nosotros. Cuando no, pues estamos llenos de orgullo. Hoy vemos muchos líderes religiosos llenos de orgullo, torciendo la palabra. Uno de ellos que se ha dicho mucho últimamente es Kirk Cameron. ¿Se acuerdan ustedes de todos los videos de este, ¿cómo se llama? Kirk Cameron y el otro, se me fue el nombre, que Ray vimos Comfort. de Ray Comfort y Kirk Cameron. Ahorita Kirk Cameron está totalmente desviado. Ya dijo que no hay infierno y no sé qué tantas cosas. Ya lo han publicado varios. Qué tristeza, ¿no? Un hombre que sirvió, que dio testimonio, que prácticamente pues es un líder espiritual. De repente se desvió. ¿Por qué se desvió? Otro, Andy Stanley, el hijo de Charles Stanley, su papá siempre fiel, trabajando, y todavía tú puedes oír sus predicaciones, son hermosas, profundas, etcétera. Y su hijo ya se desvió. Una creyente, Beth Moore, que hizo muchos libros, etcétera, se unió con Andy Stanley y han modificado muchas de las cosas que antes vivieron en la sana doctrina. ¿Cómo puede ser posible? Porque descuidaron como Salomón su relación con Dios. No obedecieron. Entonces, tú puedes estar en la cuerda floja y no te das cuenta. Cuando empiezas a ser autosuficiente en tu propia doctrina, dices, no, yo soy un buen creyente porque leo la Biblia, ¿sí? De lo que lees y conoces cuánto obedeces, ¿verdad? Dios te dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y tú puedes decir, yo amo al Padre, pero también estoy en el mundo y me gozo del mundo. Pero ¿qué dice la palabra? Que el mundo te separa de Dios. Recuerden, el mundo entero está bajo el maligno y la filosofía de este mundo es llevarnos a la autosuficiencia para separarnos de Dios, caer en el mismo error que Satanás mismo, quien instituyó su propia doctrina en este mundo. Entonces, podríamos hacernos decir, ¿cuántas caídas comienzan así? Diciendo, a mí no me pasará. Yo puedo manejarlo. Yo sé hasta dónde llegar. Yo controlo esta relación. Yo controlo este hábito. Yo controlo mi enojo. Yo controlo lo que miro. Si se dan cuenta, todo es yo. Ahí estás actuando tú, no estás actuando Dios. Eso le pasó a Pedro. O sea, estos yo controlo
se derivan de lo que Pedro le dijo al Señor. A mí nunca me pasará. Yo soy muy fuerte como para controlar cualquier cosa. Y fue quebrado inmediatamente, ¿verdad? Entonces una confianza así, de que yo puedo, yo controlo, yo hago, yo estoy seguro, puede sonar segura, pero muchas veces es la antesala de la derrota. Por eso es que a veces Dios nos trae prueba sobre prueba, porque si no lo trajera, ya no estaríamos entregados. La confianza en un creyente verdadero es que Dios terminará la obra que inició, ¿verdad? Como dice Filipenses, estando persuadido de esto, que Dios, que el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Sí, pero la Biblia nos muestra que hay fracasos. El enemigo, Satanás y sus ángeles no necesitan empujar fuerte a quienes ya caminan cerca del borde, creyendo que no pueden caer. Esa confianza denota autosuficiencia. Por eso 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuando tú te sientes firme, es cuando estás más frágil para la derrota. Mientras más cercanos estamos de Dios, y de hecho toda esta enseñanza se deriva de lo que vimos del capítulo 7 de Romanos, ¿no? Yo sé que en mí no mora bien, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Miserable de mí. O sea, Pablo experimentó esto. Recuerden que Pablo había sido instruido bajo la gama de Gamaliel, uno de los más altos estándares de santidad y de enseñanza. Pero ¿qué dice Pablo? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, porque además era rico, era ciudadano de Tarso, de la tribu de Benjamín, etcétera, todo lo que él dice en sus cartas. Pero él dice, pero cuántas, y además era romano, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Señor, de Cristo el Señor. Entonces, cuando viene la autosuficiencia, tú ya estás caminando cerca de la caída. La firmeza bíblica no es presumir que una persona no puede caer o que uno no caerá. Es vigilar porque sabe que puede caer. El que cree que nunca va a caer es el que es más propicio que pueda caer. Por eso es que en la cuestión de la madurez espiritual, muchas veces dicen, bueno, y es que ya llevas muchos años en Cristo y eres maduro espiritualmente. Mientras más estés maduro espiritualmente, debes de saber que tienes la mayor necesidad de estar cerca del Señor, de estar vigilando, de aumentar tu entrega, tu sumisión a Dios. Cuantos más entendamos la santidad de Dios y valoremos la astucia de Satanás y la dependencia que produce el pecado, menos confiaremos en nosotros mismos y más nos aferraremos al Señor. Recuerden, Satanás sigue usando las mismas estrategias, solo las matiza de manera diferente. Eso es lo que estamos estudiando nosotros. Por tanto, la confianza en ti mismo implica yo. El saber que puedes caer, el saber que tienes debilidades, es lo que te debe hacer vivir aferrado al Señor. Por eso Pablo decía, golpeo mi cuerpo. ¿Sí? Entonces, todo esto que estamos analizando, y aquí vamos a terminar los dardos de fuego del maligno, no significa que nosotros
vivamos en una condenación. O sea, si tú ya estás en Cristo, nueva criatura eres. Las cosas viejas pasaron. Estarás siempre con el Señor. Pero no dejemos de recordar que Dios nos dejó en este mundo, hablando de como iglesia, como creyentes en lo personal, para dar a conocer el Evangelio, así como Israel tuvo ese privilegio de ser la nación que diese a conocer a Dios y en sus épocas de mayor espiritualidad, como David, como Salomón en un principio, todo el mundo llegaba, les traía regalos, son los reyes fieles. Iban a visitarlos, los respetaban. Pero cuando empezaron a bajar la espiritualidad, empezaron a dejar de vivir para Dios, entonces la nación se volvió un ejemplo de lo que no se debe hacer. Recuerden que Israel llegó a cometer peores pecados que los cananeos a quienes expulsaron. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, todos estos dardos de fuego no dejan de ser sino una advertencia. Ahora, ¿en qué punto estamos? Tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego. O sea, hicimos una gran exposición de lo que son los dardos de fuego, pero no nos acordemos que tenemos el escudo de la fe. Y que ya conociendo cómo opera Satanás y cómo son sus dardos de fuego, tenemos que entender lo siguiente, que cuando nos aferramos a Dios, creyendo su palabra, o sea, viviéndola, pueden venir pruebas que acarreen dolor y sufrimiento. Recuerden, si tú eres un creyente caído, dejas de interesarle a Satanás, porque Satanás sabe que cuando una persona se convierte ya la perdió para siempre. La salvación no se pierde. Recuerden, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, la salvación no se pierde. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Dios para el creyente? Anular su testimonio. Hacer que se olvide del objetivo por el cual, una vez que se convierte, Dios lo dejó en este mundo. Sino que podríamos decir que qué egoísta es Dios, ¿verdad? Sí. Cristo murió por todos nuestros pecados en la cruz, hizo todo por nosotros, nos dio la fe, nos da la salvación, o sea, la salvación le pertenece a Dios, recuerden eso. ¿Por qué, si ya hizo todo, ahora nos deja en este mundo sufriendo? Satanás, mientras más consagrados estemos, más nos va a atacar, porque somos un testimonio vivo que representa almas para Cristo. Si Él logra desanimarnos, logra que dejemos de confiar en su palabra, en el amor de Dios, etcétera, entonces no nos vamos a voltear a ver a nosotros mismos en nuestra problemática y van a dejar de interesarnos los demás. Todos hemos vivido pruebas, y cuando las pruebas son abrumantes, no nos interesan los demás. Y ahora sí que, como dice el dicho, ¿no? Ya no quiero queso sino salir de la ratonera. Entonces, el dolor y el sufrimiento describen dos palabras que debemos de tener a través de ellos en las pruebas: confianza y certeza. Recuerden, la confianza nos lleva a la certeza. Esa es la fe verdadera. Por eso el primer punto es confiar en Dios. Y estas dos cualidades
es el punto de inicio de una vida victoriosa. El inicio, podríamos decir, de la fe es creer en el carácter de Dios. Él es quien dice ser. El final de la fe es creer en las promesas de Dios. Él cumplirá todo lo que promete. Por eso es que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios no es hombre, por tanto no miente, ni hijo de hombre, por tanto no se arrepiente. Él dijo y no hará. Entonces, cuando nosotros creemos que Dios cumplirá todas sus promesas, a pesar de que todavía no las veamos hechas una realidad, estamos mostrando verdadera fe. Vamos a ver el ejemplo de Tomás, Juan 20 del 24 al 31. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces aquí nosotros vemos un ejemplo muy importante. Tomás necesitó una evidencia viva de la resurrección de Jesús. Y cuando Jesús se presenta, le hizo un reclamo, ¿verdad? Porque me viste, creíste. Pero hay una promesa para nosotros, una bienaventuranza. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Para nosotros, la Biblia es el más alto conocimiento, recuerden. Salmo 38:2. Has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Por eso es que la palabra debe ser el libro de libros. Debemos estar escudriñándola día y noche, probándonos a la luz de sus enseñanzas, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, para detectar los ídolos. La naturaleza humana naturalmente forma ídolos. Eso fue la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Desconfiaron de Dios. Y eso heredamos como parte de su juicio, la desconfianza. O sea, muchas veces aún en nuestra vida cotidiana, cuando alguien nos dice eso, siempre tenemos que comprobarlo. Póngase a pensar si no pasa seguido. Oye, te lo dije. Pero no, a pesar de que te lo dice alguien que es fiable, no, yo lo tengo que comprobar, ¿no? Porque naturalmente somos desconfiados. Entonces aquí, una de las cosas que Dios quiere es que cambiemos nuestra mente. Por eso nos dejó más de 7,000 promesas en su palabra. No dejemos de pensar
o de comprobar o de creer que la palabra de Dios tiene un poder asombroso. Cuando Él habla, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿prestamos atención y respondemos a las enseñanzas que Él nos da? ¿Cuántas veces se han dado tantos principios en los estudios de domingos, por ejemplo, o en estos de miércoles? Y tú dices, ay, qué bonita enseñanza, pero sigues viviendo igual. ¿Qué significa eso para ti? Que eres un oidor olvidadizo, pero no hacedor de la obra, como dice Santiago, capítulo 1. El hombre de poca fe es inconstante en todos sus caminos. Por eso es tan importante analizar si realmente tenemos un compromiso serio con Dios, o ya estás cambiando a Dios por cuestiones sociales, le das prioridad a circunstancias menos que estar atento a las cosas de Dios, etcétera. Entonces, si nosotros no hemos respondido o no respondemos como debiera ser, la pregunta es, ¿cómo podemos prepararnos mejor para responder a la palabra de Dios? ¿Cómo te puedes preparar? Para eso son esos estudios, para enseñarnos. Dios, debemos de saber que de acuerdo a su carácter, no se conformará con un simple reconocimiento de su existencia. ¿Cuántas personas no dicen que creen en Dios? ¿Cuántas personas en el terremoto, Dios páranos, Dios sálvanos, Dios líbranos? ¿O cuántas personas no dicen constantemente como frases intercaladas en sus cosas, ay Dios mío, ay Dios mío? Pero si Dios se presenta en sus vidas, no quieren saber nada de Él. Dios desea que nuestra fe nos conduzca a una relación íntima, personal y dinámica con Él. Si tú no estás creciendo en esa relación con Dios, algo te está atorando. Y tienes que, a lo mejor lo sabes, pero si no tienes que buscarlo, porque el amor hacia Dios debe ser creciente. Este mundo apaga tu devoción a Dios, apaga el amor a Dios. Por eso es que Dios quiere nuestra confianza y fe. Recuerden, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón. Mis emociones, mis afectos, el motivo de gozo, de felicidad, debe estar en Dios. Cuando lo estás buscando en otra parte, tu corazón ya está frío, está desviado. Entonces, nosotros podemos hacernos muchas preguntas, estar reflexionando. Aún sabemos que muchas cosas que Dios promete resultan misteriosas. Pues Tomás, ¿no? Si no lo veo, no creo. Cuando tenía el testimonio de 10 discípulos que hemos visto al Señor. Entonces, debemos de saber que en la fe no debemos poner nuestra fe en lo vacío, ni darnos un arriesgado salto a la oscuridad, porque todo lo que Dios promete es verdad. ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 1, 4 o 5? Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz,
Entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El que todos lo sabemos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahí está, primer capítulo de Juan. Qué profundo. Entonces, cuando tú consientes el pecado, en un sentido, la verdad no está en ti, ya es permitido. Entonces, habrá cosas que no podamos explicarnos. Hablar de fe parece razonable, aunque la razón por sí sola no puede explicarlo todo, porque Dios es infinito. Recuerden que todas las cosas estaban terminadas antes de la fundación del mundo y que Él planeó todo desde antes de crear nada. Su conocimiento es infinito. Él sabía de tu vida antes que tú siquiera existieras, miles de años antes, aunque para Dios no existe el tiempo. Así que, si usamos nuestra mente para pensar bien las cosas, pero principalmente damos lugar a las obras inexplicables de Dios, entonces iremos entendiendo. A Dios no se le encuentra a través de un intelecto. Todos tenemos una inteligencia natural, un IQ. A Dios se le conoce por fe. Recuerden, las cosas, como dicen las cosas, inexplicables de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, etc. Capítulo 1 de Romanos, del 18 en adelante, ¿verdad? Ahí está. Quizá nosotros, los que tenemos hijos, como padre o madre hemos confiado lo suficientemente en Dios como para dejar nuestros hijos en sus manos. Cuando mi esposa y yo nos convertimos, ella unos 3 o 4 meses después que yo, uno de los primeros actos de fe que tuvimos fue entregarle a nuestras hijas a Dios. Y pasaron muchos años. Denise se convirtió primero, Monique pasaron muchos años. Ella tenía 6 cuando nos convertimos, ella se convirtió como hasta los 40 años. Pero ¿saben una cosa? Dios fue fiel. Entonces, esa confianza en Dios te lleva a cumplir su palabra y su voluntad, a seguir sus principios. Porque tú no puedes decir que confías en Dios y seguir tu propia vida. Por eso se llama escudo de la fe. Si bien es cierto que Dios tiene un plan para cada persona y una tarea importante que desempeñar en la iglesia, los hijos, el matrimonio también son muy importantes porque es parte de la estructura de la iglesia. Ese fue uno de los problemas de Charles Stanley, que se metió tanto en la iglesia que descuidó a su familia. Y fueron afectados sus hijos. Y fue un hombre de Dios, ¿quién lo puede dudar? ¿Quién ha oído sus predicaciones hasta su muerte? Pero fueron afectados sus hijos y ahora vemos a su hijo Charles Stanley desviado de la verdad. Digo, cada uno es responsable. Recuerden lo que dice Jeremías. La culpa de los padres no recaerá sobre los hijos, ni la de los hijos hacia los padres. Cada uno morirá por su propio pecado.
No es que Charles Stanley sea responsable de las decisiones que tuvo, pero sí descuidó a su familia. Por eso es que vivir en la vida cristiana implica una unidad de todo. Tener una fe inquebrantable en Dios no garantiza una vida feliz y libre de preocupaciones. Como les decíamos hace un ratito, como les decía, mientras más te entregues, más vas a ser objeto de los ataques del diablo, porque Dios quiere anular tu testimonio, porque una persona, un creyente entregado, significa almas para Cristo. Un creyente que vive en derrota no va a perder su salvación, pero va a ser anulado. 1 Corintios 3:15. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Sí se va a salvar, pero todo lo demás que hizo fue madera, heno y hojarasca, que la prueba de fe, la prueba de fuego, lo quemó. Por eso Timoteo dice, 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Tal vez nosotros nunca veamos el propósito de nuestro sufrimiento en cada prueba mientras estemos en este mundo. Pero sabemos que Dios cumplirá sus promesas a cada uno de los que depositemos nuestra confianza en Él. Ahí está el punto. ¿Cómo vas a tener confianza en Dios si no le crees? Lo que empezamos hace rato a comentar. Por naturaleza somos desconfiados, lo heredamos de Adán y de Eva. ¿Cómo va a ser? Cada vez que tú crees una promesa y Dios la cumple, te estás automotivando a seguir creyendo y entregándote. La espiral ascendente, lo que estamos viendo todavía el domingo. Aunque ha sido un estudio largo, ha tenido muchas enseñanzas importantes que nos pueden llevar hacia adelante. Pero ¿qué pasa cuando siempre estamos dudando de Dios? Pues nunca vamos a crecer en la fe. Siendo salvos, quizá tuvimos la fe básica, ¿verdad? Que nos llevó a salvarnos. Pero esta fe es necesario que crezca. Pero por eso Jesús en Juan 11:40 le dijo a Marta, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creéis, veréis la gloria de Dios? Muchos piensan que experimentar pruebas, dolor o sufrimiento es la excepción en la vida cristiana. Muchos sienten como si Dios los hubiera abandonado en el momento de las pruebas, o a lo mejor lo acusan de no ser tan confiable como pensaban. Yo creí en ti, mira lo que me pasa, mira cómo vivo, antes vivía así, y ahora ve cómo estoy, ¿no? Padeciendo, dependiendo de ti cada día. Y se les olvida que cada creyente en este mundo está viviendo como lo Israel vivió cuando cambió la generación que salió de Egipto, antigua naturaleza, por decirlo de alguna manera, y la generación que iba a entrar a la tierra prometida, nueva naturaleza, y vivían del maná cada día, y si acumulaban se agusanaba. Solo el día previo al Shabbat no se agusanaba, podían tomar doble porción. Aún así, muchos salían a recoger a ver si había, ¿verdad? Nosotros estamos pasando por un periodo así, recuerden, el número 40 quiere decir la obra completa de Dios, en la numerología hebrea. Quiere decir que en esta vida es como si nosotros estuviéramos en el desierto, en esos 40 años, esa es nuestra vida. Y Dios nos da el maná, como dice Hebreos, no, como le dijo Job a su mujer en el capítulo 1,
el último pasaje. No le atribuyas a Dios despropósito alguno. Sin embargo, la realidad es que vivimos en un mundo malvado, lleno de sufrimiento, inclusive para nosotros los creyentes, porque este mundo está podrido, pero nunca se nos olvide, Dios tiene todo bajo control. Y vamos a ver este último pasaje por hoy. Ya continuaremos dentro de 15 días, porque dentro de 8 reuniones de oración. Salmo 35. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. También hay un proverbio que dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que ve en aumento hasta que el día es perfecto. Si mal no recuerdo, 4:18. La vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuándo va a ser ese día perfecto en nosotros? Cuando estemos en su presencia. Pero ahorita tenemos el escudo de la fe. Tenemos que aprender a confiar. Entonces ya terminaremos lo del escudo de la fe la próxima reunión de estudio. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias por este estudio. Gracias por todas estas enseñanzas, por habernos mostrado de una forma tan amplia, Señor, lo que significan los dados de fuego del maligno. Todas las estrategias de Satanás nos ha enseñado a verlas con claridad para desenmascararlas. Permite, Padre, que no queden en el olvido, que hayan pasado. Antes bien, manténnos siempre alerta, vigilantes en nuestra vida para que no nos desviemos o que nuestro corazón se vaya a enfriar. Usa todo lo que vivamos y las pruebas que tú permites en nuestra vida para llevarnos a una mayor consagración, Señor. Enséñanos a amarte cada día más. Enséñanos a desearte, porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Enséñanos a vivir para ti, Señor, a vivir por el plan que tú tienes para nosotros como iglesia y en lo personal, como prioridad en nuestra vida. Y danos luz y discernimiento para desechar todas aquellas cosas que nos puedan alejar de ti, que puedan formar nuevos ídolos que nos separen de ti y que nuestro corazón se enfríe. No lo permitas, Padre. Sino manténnos, reitero, vigilantes. Haz que tu Espíritu Santo brille en nuestra mente, en nuestro corazón y nos ilumine para seguir el camino que nos has marcado. Porque eso dices tú, en tu luz veremos la luz. Así que te pedimos eso, pidiéndote además, Señor, por todos, por nuestra iglesia, por todos los padecimientos que hay, por todas las enfermedades. Trae salud, Señor. Y los que tú permitas que estén en nosotros, enséñanos a que tu poder se perfeccione en la debilidad, a confiar en ti, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.